Ya. Sí. No, Pues aparte, mira, pues esta yo no la conozco, esta Estáis en directo. plataforma. estamos ya en directo, ¿no? Sí. Perfecto, Carmen. Pues nada, aquí estamos ya en directo, estaremos como unos 5 minutitos más, un poco para asegurar que va entrando todo el mundo y demás, porque esto con los directos siempre al final cuesta un poquito. Sí. Pero bueno, Carmen, parece que ya estamos aquí en directo en LinkedIn para este webinar. Teníamos muchas ganas de hacerlo, de nuestro laboratorio de aprendizaje, en este caso con foco en Change. Te agradecemos mucho, Carmen, que estés hoy con nosotros contando tu historia, vuestra historia personal de cambio vivida en primera persona. Así que te agradecemos un montón. Ya te decía que seguramente estamos ahora hasta más o menos y 32 para asegurar que va entrando todo el mundo y demás, pero bueno, parece que ya estamos en directo. Carmen. Pues oye, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme, a mí, por querer escuchar, es verdad, esta historia de 2 años y casi medio que llevamos ya juntos trabajando tanto la Fundación como de Hero Camp por nuestra autogestión, nuestras islas autogestionadas. Y la verdad es que hace mucha ilusión porque ha sido mucho trabajo, bueno, sigue siendo mucho trabajo, pero yo creo que además está funcionando estupendamente, con lo cual para nosotros desde luego ha sido un caso de éxito. Claro, y qué bien que el timing, ¿no? Qué bien y qué mal, ¿no? Con todo esto que estamos viviendo ahora, el trabajar en remoto y demás, luego nos cuentas, Carmen, pero que justo, ¿no? También qué bueno que hayáis estado trabajando tan bien antes para prepararos para esto, ¿no? Que el timing parece que en este caso ha ayudado de que estabais bastante preparados, ¿no? Siempre me has contado como que, joder, que lo estabais llevando bastante bien para toda la dificultad que esto genera, ¿no? Pues ha sido además, lo decíamos, pero ha sido real. Es decir, todo el trabajo que veníamos haciendo desde hacía 2 años pensábamos que, bueno, que íbamos a poder avanzar, pero jamás pensamos que íbamos a poder avanzar tanto y que ahora en el confinamiento nos iba al final a provocar el tener una forma nueva de organizarnos y que no hayamos sentido este cambio de la oficina a casa que hemos hecho de golpe. Claro. Ahora lo contaré porque además han sido momentos divertidos de cuando nos tuvimos que confinar con respecto al propio proyecto que teníamos nosotros. Claro. Sí, la verdad es que yo creo que estáis preparados, lo hemos estado viviendo, nos me has ido contando en primera persona, pero bueno, en todo caso, ya te digo, Carmen, estamos como esperando a que se pueda conectar todo el mundo, me confirman que se está escuchando, que va todo perfecto, así que esperaremos un par de minutos. La verdad es que para nosotros también, Carmen, ha sido un placer, te lo digo, desde la primera llamada que nos hiciste, todo este camino que hemos vivido juntos ha sido una auténtica maravilla, te lo digo a ti en persona y sabes que a todo el equipo también. Y te agradezco también mucho, pues, ¿no? que siempre estés ahí y también que estés aquí para contarnos. Yo creo que estas cosas, puede haber muchas teorías del cambio, de cuáles son los frameworks que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego viene Kotter con sus pasos, todo esto está muy bien, pero nosotros ya sabes que vivimos mucho el de las historias de verdad reales, son las que nos creemos. Creo que son las que contándolas ayudan a los demás de verdad y por eso siempre estamos intentando hacer este tipo de webinars en las que vosotros, que sois como yo digo, los valientes, las personas que tenéis coraje, que yo creo que para el cambio hace falta mucho de esto, los que lo contéis en primera persona, porque el objetivo de Change Lab y de Hero Camp aquí es divulgar, difundir el cómo se hace esto, ¿no? Es muy complejo, desde luego, así que yo creo que la idea es ir aprendiendo unos de otros. Pues te agradezco muchísimo, Carmen, de verdad que estés aquí para poder compartir. Seguro que hay muchas personas ahí que se lleven cosas, ¿no? de tu historia, recomendaciones, igual evitar algún error o demás. Así que de verdad que, Carmen, gracias no solo por la valentía de cómo estás afrontando el cambio, cómo estáis afrontando el cambio, sino también estar hoy compartiendo, que para nosotros es muy importante y yo creo que para mucha gente. Hombre, gracias a que podemos estar aquí con vosotros, gracias a vosotros. Pero, hombre, yo también creo que es interesante quizá la historia de la Fundación porque al final, ¿quién puede pensar, ¿no? Que al final una fundación con 46 años de historia quiera meterse en un proyecto de esta naturaleza? Que a veces también nos preguntamos ¿y por qué?
¿sabes? Claro. ¿Y para qué? Y yo creo que pues hoy también quiero contar eso, es decir, la importancia de que este cambio se produzca no solo en grandes organizaciones, en multinacionales, sino en sitios pequeñitos y muchas veces, bueno, pues muy aferrados a lo antiguo y a otras formas de trabajar. Y se puede y se debe, yo creo. Y se debe, totalmente. Sí. Muy bien. Carmen, pues yo creo que como ya estamos más o menos en el horario previsto, como ya estamos en directo en LinkedIn, yo creo que si te parece, si estamos listos, vamos a por ello, si te parece. Adelante. Genial. Muy bien, pues nada, empezamos ya el siguiente webinar de Hero Camp, en este caso, como decíamos, con foco en nuestro laboratorio de aprendizaje ChangeLab. Nosotros ya sabéis que tenemos una serie de laboratorios de aprendizaje. Al final descubrimos, encontramos terrenos, en general son roles emergentes, en general son disciplinas emergentes donde creemos que puede haber una oportunidad laboral. Nos metemos en ella y empezamos a investigar, empezamos a divulgar en general en casi cada uno de ellos creamos cursos inéditos de cada uno de estos labs. En este caso, este es el lab de cambio. Nosotros el curso relacionado con este lab lo llamamos facilitación de procesos de cambio. Así que, bueno, hoy iniciamos este webinar, en este caso con Carmen, que es una persona que ha liderado o que está liderando un proceso de cambio que nos parece, la verdad es que muy, muy interesante. Desde el principio hasta ahora y todo lo que viene, ¿no, Carmen? Porque esto del cambio no para. Exacto. Y entonces, lo que queríamos era, Carmen, que nos contaras un poco en primera persona el cómo habéis llevado a cabo este proyecto que vosotros llamáis hacia la autogestión, pero basado en islas autogestionadas, que nos parece muy, muy bonito. Yo creo que del que podemos extraer muchos aprendizajes. Y como punto de partida, Carmen, ya hay gente aquí conectada y demás, yo creo que sería muy interesante si te pudieras presentar. Cuéntanos, Carmen, qué rol tienes o qué roles tienes dentro de la Fundación Universidad Empresa ahora mismo. Y también, ya sabes que siempre te pregunto esto, ¿qué crees que es tu gran superpoder ahora mismo, Carmen, dentro de la Fundación? ¿Cuál crees? Te conozco, tienes muchos, pero cuéntanos uno de ellos para que las personas que nos están escuchando hoy aquí te conozcan un poco más. ¿Quién eres? ¿Quién es ese superpoder que tienes, Carmen? Bueno, pues soy Carmen Palomino, soy una periodista de inicio de formación, ¿vale? Aunque parezca increíble, y que ahora soy la directora de talento, por un lado, de la Fundación Universidad Empresa. Eso significa que soy la encargada de gestionar todos los programas que desarrollamos en la Fundación. Ayudo a diseñarlos, tengo equipos que los diseñan y luego también hago como toda la parte también de desarrollo de estos programas. Como os decía, soy periodista cuando empecé mi formación hace muchos años, pero lo que siempre he hecho es, soy una persona curiosa. Mi superpoder, yo creo que es que soy camaleón, ¿sabes? Soy un gran camaleón. Estoy siempre intentando cambiar y adaptarme. Y, dependiendo de mi vida, me ha llevado por multitud de derroteros. Es verdad que llevo ya muchos años en la Fundación, pero ni siquiera en la Fundación he tenido los mismos roles. He estado llevando prensa, he estado en gabinetes de comunicación, he estado en relaciones internacionales, he estado en misiones comerciales, he estado en el mundo de la moda, bueno, y al final, es decir, ahora me dedico al talento y en la Fundación yo aparte como camaleón creo que soy un poco soy la impulsora del cambio de la organización y soy una apasionada de los cambios, sí que es verdad, me gusta mucho. Pues parece que efectivamente en estos tiempos, yo creo que siempre, ¿no? Y a partir de ahora esto va a ser muy relevante, lo de ser un poco camaleónicos todos y poder adaptarnos, pero quizás en estos tiempos, quizás aún más, ¿no, Carmen? Ese es un superpoder que no me cabe duda que os esté y que te esté ayudando. Genial, Carmen. Pues yo creo que vamos a ir adelante. Yo animo mucho a las personas que están hoy aquí conectadas con nosotros. Lo primero es siempre os vamos lanzando preguntas. Mientras Carmen sigue, a nosotros os vamos a lanzar una pregunta desde dónde os conectáis. Os animo mucho a que nos vayáis pasando preguntas por el chat
para que nosotros al final vamos a hacer unos 45 minutos de charla con Carmen, que nos va a ir contando un poco esta historia de cambio, y vamos a dejar 10-15 minutos al final para vuestras preguntas. Así que os animo mucho allá a empezar a plantear preguntas a través del chat. Entonces, Carmen, quizás para empezar nosotros un poco en el curso que hacemos de procesos de facilitación del cambio, empezamos por una parte, ¿no?, que es la de paremos, vamos a entender al principio el contexto del cambio, porque lo que está claro es que, y si algo hemos aprendido, ¿no?, es que el cambio como tal ya no es lineal, ¿no? El change management como tal no es algo lineal que vaya siguiendo siempre la misma estructura, los mismos pasos y demás, sino que tenemos que estar muy atentos a la situación de partida, al contexto. Y aquí te quería lanzar, Carmen, un poco, que sé que por aquí va un poco tu presentación al principio, es cuál es ese por qué y para qué, con qué situación te encontraste, Carmen, en ese momento en el que supongo ya te lo estabas planteando antes, pero también nos llamabas y nos decías que estoy dispuesta a hacer un cambio. ¿Cuál era esta situación, Carmen? ¿Nos puedes contar un poco más? ¿Cuál era un poco la situación de partida? Pues sí, mira, yo creo que cuando hablo con vosotros y lo que ocurre es, yo tenía esa sensación de que teníamos que hacer un cambio profundo en la fundación. Y lo tenía como por tres grandes variables, porque al final los cambios, como tú decías, no tienen que ver solo con una cosa que nos está ocurriendo. Es decir, por un lado tenía que ver con esa inquietud que yo te comentaba antes, que tengo, que soy una persona curiosa y que estaba viendo pues al final que en el exterior estaban ocurriendo muchas cosas. Estaban ocurriendo cambios, veía que además los partners con los que trabajábamos empezaban a trabajar de otra forma muy diferente. Pensad que nosotros en la Fundación tenemos el 50% de nuestro patronato es las universidades, ¿vale? La academia rígida, estructurada, pero el otro 50% son las empresas, nuestros clientes. Y yo veía cómo estaba cambiando al 100%. Y ahí, bueno, pues nos dimos cuenta, yo decía, bueno, somos una organización que tenemos cumplimos el año pasado 45 años, pero ya habíamos nacido con ese germen de querer cambiar las cosas y de querer estar siempre en la vanguardia. Entonces, bueno, ese era como esa primera gran herramienta que esa palanca que buscábamos. Vale. Y eso significaba que teníamos que estar. Otra, a ver, el enfoque cliente. Nosotros siempre hemos tenido en la Fundación un enfoque cliente muy, muy importante. Tanto es así que nuestro lema le llamamos el Deep Linking, que es escuchar, entender y proponer. Pero teníamos un enfoque cliente para mi gusto que empezaba a estar obsoleto, porque habíamos puesto tanto foco en el cliente que en la propia organización se sentía como es que siempre estoy a ver qué es lo que quiere el cliente, lo único que hago es el cliente y eso pues al final también lo que nos traía es que no estábamos dando ese servicio que quizá querríamos. Y ya por último, porque estas dos son como la parte bonita, ¿no?, de un cambio, es decir, que siempre dices, oye, pues mira, ves cosas buenas, ves cosas, pero siempre está la parte negativa y eso es real. Y la parte negativa para mí es que yo empezaba a ver que teníamos dinámicas negativas dentro de la organización y dentro de nuestra plantilla. Nosotros siempre nos hemos llamado la FUEmilia, ¿vale? Es decir, que es una organización, pues bueno, somos al final una organización pequeña, 52 personas, muy, muy enfocadas también a cuidar a los jóvenes. Pensad que nuestro foco es siempre ayudar al talento joven. Entonces, sí que es verdad que tienes ahí un core estupendo, pero teníamos a la gente tan estresada que se empezaba a crear pues, cosas, malas dinámicas, ¿vale? Lo he puesto aquí un poco para que veáis que con estas tres grandes palancas, es decir, ahí dijimos, tenemos que hacer algo cierto porque esto no empieza a funcionar. Sabíamos que necesitábamos, pues bueno, unas nuevas formas de trabajo, ¿vale? Que todo el mundo, bueno, pues estaba haciendo ya, se estaba organizando de forma diferente, estábamos viendo que ya, es decir, esto de la jerarquía, como teníamos nosotros de, pues es un patronato, un director general, 5 directores de departamento, y el resto de la gente. Este enfoque cliente que os decía, pues hombre, nosotros queríamos empezar a ser mucho más ágiles, a entregar proyectos rápidamente, y lo que nos ocurría es que íbamos al cliente
volvía a expansión y desarrollo, llegaba a mi departamento, empezábamos a mirar y en el fondo querer sacar algo, lo queríamos sacar desde el principio hasta el final, pues tardábamos muchísimo tiempo. Y la tercera pata, como te decía, el tema de esas dinámicas negativas. Pues tú piensas, tenemos como una organización pequeña, pero con dos grandes grupos. Tenemos gente, como yo digo, los maduros, en lo que estoy yo, con muchos años de experiencia en la organización, y los jovencitos. Tenemos también como gente muy joven que lleva poco tiempo y al final también tienen formas de trabajar o de ver el mundo diferentes. Claro. Y ahí era donde creíamos que teníamos que impactar con unas nuevas formas también en la organización, que era un poco, pues eso, decir, oye, ¿hacia dónde debemos ir a partir de ahora? Y estos fueron, pues eso, los tres grandes detonantes de decir, venga, vamos a por un cambio. Qué bueno. Sí, totalmente. Y qué valiente es reconocerlo, qué valiente también es ver toda esa parte de dinámicas negativas que siempre existen, incluso en organizaciones mucho más pequeñas, grandes y demás. Es lo de estar atentos, sentir realmente cuáles son realmente o entenderlas y también luego, por último, el ser valiente para decir, quiero iniciar un cambio, no va a ser fácil, pero un cambio para ir reduciéndolas, para ir conduciéndolas hacia otras formas, que en vuestro caso, como dices, era hacia una nueva forma de trabajar, ¿no? Que era un poco el objetivo, el gran reto que os planteabais, ¿no? Y ahí, Carmen, entonces, después de este momento inicial, ¿no? Que siempre consideramos muy importante estos momentos de cambio, que es como parar, entender el momento en el que estoy viviendo, porque seguramente sea muy diferente al que están viviendo otros, y mi momento es mi momento, mi contexto es mi contexto y mi organización vive de una forma y respira de una forma especial. ¿Cuál sería un poco en este modelo que habéis hecho, o sea, este proyecto hacia un modelo autogestionado? Digamos, si quieres, entramos en un poco una segunda parte en la que nos puedas contar cuáles han sido un poco los pilares, que me parece, todo es muy interesante dentro de esta presentación, Carmen, pero quizás esta parte como fundamentos que habéis encontrado, ¿no? Sobre los cuales construir. Desde el entendimiento de dónde estabais, cuáles son los pilares que habéis construido o que os han permitido trabajar este modelo de autogestión, ¿no, Carmen? Bueno, lo primero antes de llegar a los pilares fue encontrar al partner que nos acompañara, ¿sabes? Esa es realmente, es decir, y es cuando nos encontramos la fundación y de Hero Camp. Porque yo soy valiente, soy atrevida, pero tenía también muy claro que un cambio de esta naturaleza no se podía hacer sin ayuda de alguien y sin una ayuda profesional, porque si no tiendes, por lo menos, yo había intentado hacer bastantes cambios y lo que ocurría es que tiendes a caer en lo mismo, en tus propios errores, en las mismas dinámicas y al final necesitas a alguien que venga y que sea tu pepito grillo y que te haga enfrentarte también muchas veces a la realidad y que te diga, oye, mira, parece tú estás muy bien, pero no sé si te estás dando cuenta que aquí no avanzamos, y que te enseñe, ¿vale? Es decir, que es que hay que formarse mucho, hay que estudiar mucho, hay que probar mucho para al final conseguir esto, que parece que no. Y no solo una persona, porque esto, como siempre, un cambio de esta naturaleza tiene que ver con cambiar a toda la organización. Entonces, bueno, hay que ir ahí poco a poco. Así es que para mí esa es la base y empieza ahí y después empieza con los grandes pilares que hemos tenido en la FUE. Y estos son los pilares que yo creo que se ponen fácilmente, o sea, no son muchos, son 6, pero son importantísimos. ¿Por qué he puesto confianza lo primero? Porque lo primero que teníamos que crear era confianza en el equipo. Y no, ni siquiera ya confianza hacia el cambio, sino que de pronto fuéramos una organización que confiáramos en nosotros mismos, ¿vale? Porque, es decir, como os decía antes, con el estrés que estábamos sufriendo teníamos esas dinámicas negativas. Y la gente, yo creo que lo primero que tuvieron que aprender es que tuvimos que aprender, ¿vale? Que era tratar los fallos como errores de aprendizaje, ¿vale? Y digo aprender porque estábamos en ese momento en el que todo el mundo, cuando ocurría algo malo, en lugar de, o teníamos un pequeño fallo, en lugar de parar a analizar qué era lo que ocurría, lo que tendríamos es a decir, oye,
¿quién lo ha hecho? ¿Sabes? Para señalar, decir, ¿lo ha hecho? Pues yo no he sido. Al culpable, ¿no? Un poco el modelo de gestión clásico, digamos, al que tendemos rápidamente porque hemos sido educados en ello, pero tú ya veías que ahí eso una dinámica que había que empezar a cambiar y tú veías que la confianza iba a ser algo base, ¿no? Para que había que fortalecerlo antes que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, era casi lo primero que había que hacer para que el equipo también después se pudiera mover. Luego estaba el tema de los objetivos claros y transparentes. A mí esto me gusta muchísimo porque siempre cuando iba a que me dieran algún curso, participaba en algo, lo veía y decía, vaya, pues primero, qué rollo esto de sentarme, poner los objetivos. Y después decías, a final de año decía, venga, los objetivos, plin, 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 venga, lo pasabas al comité de dirección y se acabó. Y no, esos no son los objetivos claros y transparentes. Los objetivos tienen que ser claros y transparentes hacia tu equipo, pero sobre todo lo que tienen que ser también son objetivos que se puedan cumplir y medir. Objetivos tan tontos como, hola, vamos a decir, vamos a trabajar en Agile. Y hay que bajar los objetivos hasta el punto de trabajar en Agile significa que todas las islas tengan sus rituales, que si van a tener 3 rituales al mes, que tengan esos rituales y comprobar. Que es decir, que cada isla tenga que gestionar 300 becas, que suban un 3% en este año. Bueno, pues esto es una de las cuestiones que además nos ha costado más porque de verdad hacer unos buenos objetivos es muy complicado. Y estamos tan solo en la primera fase de los objetivos. Bueno, eso tú lo sabes, tenemos que seguir avanzando en ellos porque creo que es de lo más importante. Pero lo hemos bajado hasta ese nivel y por lo menos los que tenemos por ahora pocos, pero los tenemos muy claros y muy medibles y muy transparentes. Bueno. Pues ya estás mencionando 2 pilares, que suena muy fácil decirlo, ¿no? Pero el ponerte a hacerlos y empezar a construir para realmente que se den, ¿no? Y esto siempre desde el plano que sé que habéis llevado, luego quizás comentaremos algo muy experimental, de probar muchas cosas, fallar muchas cosas, pero acabar construyendo, empezar a generar esa confianza y, como decías, empezar a plantear unos objetivos claros para todos, transparentes, ¿no? Seguro que no ha sido como directamente, no habéis llegado de primeras, pero hay que probar mucho, sabes que un poco la filosofía que decimos siempre que mantenéis absolutamente vosotros es la de estar probando hasta llegar a esos objetivos que veáis que os están funcionando, ¿no? Pues qué bueno este paso. Aquí animo un poco también en el chat a que vayáis compartiendo con nosotros también, además de estos pilares que está comentando Carmen de su modelo de autogestión, que nos podáis también compartir vosotros otros pilares que consideréis relevantes o algunas otras preguntas que os vayan surgiendo en relación con estos pilares. Genial, Carmen. El tercero por aquí, liderazgo distribuido. Qué interesante. Cuéntanos algo de esto, Carmen. Delegar. Este es otro gran superpoder. Esta es una cuestión increíble. Yo no sé el resto de organizaciones, pero nosotros, como os decía al principio, un director general, 5 directores de departamento y después hicimos una figura de coordinador. Pero esto estaba fenomenal, pero como nadie delegábamos, estábamos todo el día, yo la primera, soy súper controladora, me gusta estar en todo, me gusta, pues al final, ¿qué es lo que ocurría? Que yo tenía gente por debajo de mí, pero como no le dejaba hacer nada y siempre tenía que supervisarlo, pues tampoco ni podían crecer, ni podían liderar y yo estaba todo el día en el barro, en el fango. Y una vez que... Yo además sé que vosotros habéis trabajado muchísimo conmigo en la parte de coaching y es de las cosas también más increíbles porque cuando de verdad lo haces ves la capacidad de tu gente, la gente además responde, la gente se implica muchísimo más y podemos hacer muchas más cosas. O sea, que parece increíble, pero es cierto, y no es teoría, es realidad pura y dura. Justo, además que lo hemos vivido en primera persona y qué interesante es esto. Yo también lo vivo en la organización. Nosotros sabes que también tratamos de tener un modelo lo más autogestionado posible. No es fácil, pero ¿y qué implica para ti a nivel personal, Carmen? ¿Cuándo has notado tú esa parte de distribuir el liderazgo? ¿Qué has sentido en ese momento en el que de repente dices, esto se está empezando a gestionar de una forma diferente? Tú a nivel personal ahí, ¿qué has sentido? ¿Cómo has visto el cambio respecto a la forma quizás tradicional de gestionar un poco que decías que tenías? ¿Dónde has visto tú el cambio? ¿Para qué? Porque esto es también
es difícil de entender, sobre todo esas personas que todavía estén ahí dando ese paso, es qué es lo que tienen que sentir, qué es lo que pasa ahí, Carmen. Pues mira, lo que tienen que sentir de pronto es que uno, tienes a gente a tu lado que está muy implicada, que está venga a darte ideas, que le propones cosas y puedes debatir con ellos, que las ideas fluyen muchísimo más porque como estamos entre todos, traemos el problema y empezamos a preguntarlo y después que ellos a su vez han podido delegar en otras personas y lo que estamos es resolviendo muchos más temas. Es decir, no tenemos que estar todos siempre pendientes además de lo mismo, con lo cual podemos tener el foco, el mismo equipo, podemos tener el foco en otras muchas cosas a la vez, con lo cual también somos muchos más dinámicos. Es decir, tenemos nosotros ahora el departamento que antes era dirección y el resto, ahora como decías estamos organizados por islas y tenemos un equipo motor. Las islas son autónomas y el equipo motor les vamos dando las pautas, vamos distribuyendo además el trabajo que se tiene que hacer y ellos van trayendo al equipo motor los problemas que les van surgiendo, los que ellos ya no son capaces de resolver y que necesitan pues bueno, de proyectar algo nuevo o de planificar y nos da una capacidad de planificación y de poder estar probando cosas impresionante, impresionante. O sea que habéis notado la parte de que los equipos pueden probar más, pueden adaptarse más y tomar decisiones ellos mismos, pero también esa parte de que, lógicamente, si se distribuye el liderazgo y una vez que es así, que esas islas toman las riendas y empiezan a gestionarse solas, tú también has visto que tenías de repente espacios de tiempo que antes no contabas con ellos porque estabas más en el día a día, entiendo, y lo has sentido, ¿no? Pues para poder dedicarte a otras cosas. Para sacar más proyectos, para poder seguir, para poder mirar fuera de la caja, para mirar fuera del bosque, porque estábamos súper metidos solo en resolver mini problemas del día a día y ahora nos da tiempo a levantar la cabeza y decir, uy, ¿qué hay por ahí? Vamos a probar esto. Oye, ¿has visto lo otro? Es increíble y no solo yo, sino el propio equipo también que puede estar haciendo otras cosas y no su día a día a veces tan tedioso. O sea, ha sido de los mejores aprendizajes. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Si quieres, Carmen, saltamos al siguiente punto que pone autogobierno. Yo entiendo que esto va a algo de cómo habéis definido esas estructuras, cómo hacéis que esas dinámicas funcionen. ¿Nos puedes contar un poco algo más de cómo estabais preparados? O sea, cómo estáis ahora trabajando en islas. ¿Qué significa esto del autogobierno, bajándolo un poco más? Pues mirad, nosotros al final teníamos antes lo que decía, es decir, todos estábamos casi con el mismo rol y todos estaban haciendo lo mismo. O había una persona que solo hacía una cosa y como solo sabía el tornillo de cabeza cuadrada. Entonces, bueno, lo primero que decidimos es como yo ya había decidido también todo lo que era liderazgo distribuido y autogobierno, pensamos que necesitábamos cambiar de forma de trabajar. Y ahí es cuando nos organizamos por islas. Entonces hay pequeños, vale, en lugar de llamarles squads, nosotros que somos mucho más, la gente era mucho más happy y estamos más acostumbrados a los jóvenes, ¿sabes? Pensábamos que lo de las islas era mucho mejor. Y lo decidieron. Apetece más currar así. Claro, tenemos a Formentera, tenemos a Coney Island y tenemos Maktub, que ni siquiera existe, con lo cual cada isla decidió cómo se llamaba, que eso ya era lo primero. El modelo además de islas surge del consenso entre todo el equipo, ¿vale? Es decir, yo al principio había propuesto una fórmula y ellos me dijeron que pensaban que no iba a funcionar así y que creían que iba a ser mucho mejor trabajar por squads y les dije, vale, pues vamos a probar. Y efectivamente probamos y funcionó. Entonces tenemos las islas, tiene un isla owner, ¿vale? Que es como el líder. Además hemos decidido que los roles sean itinerantes, que lo pueda coger diferentes personas. ¿Por qué? Porque creemos que así no tendremos siempre a gente sobrecargada, que era uno de los problemas que también veíamos. Tenemos el Island Coach, eso en cada isla tiene su coach de todo lo que son metodologías Agile, que es el encargado de todos los rituales. Los rituales también, cada isla ha decidido su ritual, cuando quiere los dailies o weeklies, o si es por la mañana, por la tarde. Ya, como os he dicho, es autogestionado, con lo cual lo han decidido ellos. Y luego tenemos en cada isla diferentes expertos por el trabajo que realizamos. Bueno, pues así a la hora de organizar, pues decidimos que tenía que haber un experto de todo el tema de selección,
otro experto en universidades. Bueno, pues eso es cómo están organizadas las islas. Y luego las islas tienen sus satélites, ¿vale? Que los satélites son el resto de departamentos. Y hemos permitido, y fue la forma también de traer y de empezar pues eso, a esa diseminación por esporas. Y tenemos, bueno, pues el experto que viene de comunicación o el departamento financiero, el de expansión y desarrollo, y van viniendo dependiendo de las necesidades que tiene cada isla para cada uno de los proyectos que pueda llevar. Y al final, las islas, nosotros, el equipo motor, lo que hacemos es, viendo las cargas de trabajo, vamos dándoles proyectos a cada una de las islas y dependiendo de cómo tengan esa carga de trabajo, les quitamos o no y vamos invitando a los satélites a que participen. Diciendo, oye, pues ahora vamos a necesitar la ayuda del departamento financiero o el de sistemas o el de creatividad. Un poco así. Genial, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nos vamos haciendo ya una idea de la que tenéis liada, del modelo de autogestión que tenéis liada. Suena fantástico, lo conocemos en primera persona y la verdad es que ha sido un antes y un después para vosotros. Luego nos cuentas, Carmen, cómo ha afectado también eso en los momentos actuales y cómo os ha ayudado al trabajo en remoto actual. Quería ir pasando ya un poco a la siguiente fase, pero obviamente no vamos a dejar estos últimos 2 puntos tan relevantes, ¿no? Quizás todos son relevantes, pero igual el de datos, Carmen, que sé que además luego nos lo vas a contar como aprendizaje, pero si quieres, vamos un poquito hacia el de datos y damos un pasito más en la presentación. El de datos, ya os digo, es decir, sin datos no hay vida. No hay... Nosotros, es decir, pero sobre todo incluso para el autogobierno, es decir, era imposible decidir qué proyecto iba a quién si no sabíamos cuál era la carga de trabajo real, con lo cual nos pusimos medir. Teníamos miles de datos en la fundación y la única realidad es que lo que no los teníamos es estructurados para poder sacar las conclusiones interesantes. En esto hemos estado trabajando muchísimo, luego también lo podemos comentar, y ha sido lo que nos ha dado esa capacidad de poder cambiar, porque ahora puedo tomar decisiones basadas en datos y no en las intuiciones o en lo que me dicen, porque si no, ya sabéis, todo el mundo siempre tiende a decir yo soy el que más trabajo. Bueno, pero a lo mejor es el que más horas inviertes, pero no significa que seas el más eficiente. Los datos nos han servido incluso también para saber si hay unas islas que son más eficientes que otras islas y poder analizar el por qué, ¿vale? Porque esto es lo que hacemos también, después nos reunimos entre las islas y vemos cuáles son las mejores prácticas y nos las comentamos para decidir después quién es el que debe utilizar. Y para eso son necesarios los datos, lo siento, pero es fundamental. Y por eso también lo de la colaboración de lo que nos ha valido lo de trabajar en islas es que ahora las islas entre ellas colaboran y se cuentan cómo están llevando proyectos. Eso nos ha traído a que tengamos ahora procedimientos que empezó una isla y que lo ha transmitido a otras porque hemos visto que era el mejor procedimiento o que están analizando y se dicen, oye, ¿por qué vosotros necesitáis menos tiempo para gestionar que nosotros? Lo analizan, lo ven y entonces ya decidimos cuál es el método que deberíamos utilizar. Qué bueno, qué bueno. Pues desde luego, o sea, los datos encaja mucho con lo que decías antes de objetivos claros y transparentes. Sabemos en primera persona también todo lo que habéis trabajado los datos, habéis sacado vuestros propios dashboards, herramientas desde cero que os están permitiendo tomar decisiones. O sea, es un antes y un después. Y luego lo de la colaboración también tan relevante, ¿no? De que, oye, creamos islas con toda la potencia que tiene la autogestión, de perfiles multidisciplinares, trabajando con objetivos claros, pero lo que podría pasar también, si no estuvierais trabajando en este pilar, es que las islas entre ellas perdieran, ¿no?, esa colaboración, todas las sinergias, porque podemos estar rompiendo unos hilos para crear otros, ¿no? Entonces, qué relevante es esto de la autonomía en colaboración, ¿no?, que también llamamos a veces, de poder establecer vínculos entre ellas, rituales para que sigan aprendiendo cada uno en su propia isla, pero también juntos, ¿no? O sea, el poder manejar todo esto, qué relevante. Ahí, por ejemplo, hemos decidido, tenemos los desayunos mensuales donde cada mes lo organiza una isla y decide además el tema que quiere tratar para debatir con el resto de islas o por un problema o por un aprendizaje y para que entre nosotros nos lo vayamos contando. Genial, genial. Muy bien, Carmen.
Perfecto. Hemos hablado algo antes sobre el punto de partida que te encontrabas antes de iniciar este cambio. Ahora estábamos viendo los pilares básicos que habéis establecido en vuestro modelo, que son los que habéis ido desarrollando, y creo que ahí antes mostrabas unas barras, ¿no? Yo creo que es exacto, de cómo, esto es, por ejemplo, como ya os digo, como nos hemos vuelto locos con medir, medimos también hasta nuestros pilares cómo van avanzando. Estos son el último trimestre del 19, pues bueno, para que veáis cómo estaba la confianza, pero que simplemente en un trimestre con el cambio de gestión a islas autogestionadas, como hemos pasado una confianza del 0 al 15%. O el autogobierno del 10 al 40%, que me parece absolutamente relevante. O la colaboración, que dices, oye, en una organización tan madura, ¿cómo se colaboraba tan poco? Pues sí, se colaboraba poquísimo. Y el tema de los datos, pues lo mismo, fijaos, estábamos ya en un 40%. Esto ha avanzado mucho desde diciembre, pero esto lo que me parecía interesante es para que vieran, porque este fue el trimestre de la puesta en marcha de las islas, que empezamos en septiembre, y cómo solo en ese trimestre fluyó, con lo cual yo creo que era importante señalarlo. El avance en cada uno de ellos, ¿no? Qué bueno, genial. Pues Carmen, si quieres, sobre este tercer punto pasamos un poco más rápido, que era un poco el cómo se estructuró el cambio. Aquí yo creo que es muy relevante también que nos puedas contar un poco la historia de, bueno, en todo este proyecto, cómo habéis ido encontrando el camino, ¿no? Porque puede parecer que esto es como muy evidente, muy fácil y muy sencillo. Está claro que no lo es. Si nos cuentas un poco, y aquí sí te voy a pedir un poquito de brevedad, Carmen, para que haya tiempo para las preguntas, que estaba viendo algunas muy interesantes en el chat, el que puedas discurrir sobre esta parte un poquito más rápido, que nos cuentes cómo pasó todo esto, cuál fue el camino de este cambio, Carmen. Mira, el camino lo voy a hacer paso a paso, pero rapidísimo. Lo de la introspección es simplemente para explicaros que toda la vida nos pasamos preguntando a nuestros clientes qué es lo que quieren, cómo lo quieren, para hacérselo maravilloso, y jamás nos paramos a pensar o a preguntar qué es lo que queremos nosotros como organización, qué es lo que necesitamos y qué es lo que necesita nuestra gente. Y eso es lo que hicimos. Luego trabajamos muchísimo todo el tema de sensibilización, y aquí es formación y entrenamiento para las competencias del cambio que hicimos con vosotros. Y esto es muy interesante porque nos sirvió para detectar a mucha gente y a los que al final se iban a convertir también en nuestros compinches para el cambio. Ahí definimos también cuáles eran los roles que íbamos a poder tener dentro de la fundación, porque habíamos visto ya con esta formación y todos los talleres, ya habíamos detectado, bueno, vosotros lo habéis detectado, quiénes podían ser, y fueron los que nos ayudaron a empezar a hacer todos estos proyectos pilotos que nos valían para hacer este escalado por esporas. Los proyectos pilotos eran la forma también de aprender a utilizar estas nuevas metodologías para poder hacer productos mínimos viables, para estar todo el tiempo, bueno, pues testando. Es decir, sacamos incluso proyectos que tenemos todavía en marcha gracias a estos equipos como el Major Audience o de Hackpoint, es decir, que son productos que tenemos en la FUE, rápidos, ágiles, pero sobre todo lo más importante es que nos dio, bueno, para conocer también cómo era. Pero el cambio definitivo fue cuando encontramos estos dos proyectos que impactaron en la organización, que fue la organización por islas, como os comentaba antes, y el equipo de Smart Work y flexibilidad. Si recuerdas, yo creo que por el mes de noviembre del 18 yo estaba un poco inquieta. Yo veía que sí, que todo el mundo decía que muy bien el cambio, pero yo no había encontrado todavía ese clic en la organización, ese proyecto que de verdad nos ayudara a dar ese gran cambio. Y eso se produjo cuando, hablando, dijimos, venga, vamos a hacer de verdad un piloto que sea cambiar nosotros. Y fue la organización por islas. Y luego el otro gran proyecto que fue el equipo de Smart Work. Esto surgió con la idea de que cuando habíamos preguntado a toda la gente, lo que veíamos es que la gente no estaba contenta. Y cuando le preguntamos qué es lo que te sentirías, cómo te sentirías mejor para trabajar en la fundación, y nos dijeron que sería con un Smart Work. Y ahí fue cuando creamos otro equipo Agile para que empezaran a pensar en cómo hacer. Y me gusta traer para que vean nuestras islas, para que entiendan al final que nosotros nos movemos en eso,
en las 3 grandes islas donde tengo a los equipos, pero alrededor siempre nos dicen, veis que están con el océano de las incertidumbres que tenemos todos allí y nuestro mar, la universidad, los estudiantes, este es nuestro gran mundo. Bueno. Esto es lo que de verdad ha funcionado y, como os decía, lo del Smart Work. El Smart Work nos trajo que para de verdad poder hacer Smart Work, he querido traer aquí un pequeñito ejemplo que creo que es interesante para que veáis cómo lo organizamos. Es decir, el cómo primero lo que hicieron es, oye, vale, yo les dije, venga, si lo que creéis de verdad importante es flexibilidad laboral y Smart Work, venga, vamos primero a mirar qué hay fuera. Empezaron a mirar, empezamos a preguntar y de nuevo nos encontramos con que teníamos que medir, que o empezábamos a medir o no podíamos hacer nada, que lo más importante era medir y poder saber realmente si podíamos hacerlo o no. Y luego hacer un piloto que era de nuevo con mi mar de las islas, ¿sabes? Con todas nuestras islas. Pues bueno, sacar el piloto que lo íbamos a hacer en decidir cómo se gestionaban las ofertas de prácticas, cómo era la mejor fórmula. Y esto lo que hicimos fue lo mismo. Cada isla decidió su forma de cómo quería gestionarla y empezamos también a la vez a hacer el piloto de qué era lo que teníamos que medir. Para que veáis también la rapidez de cómo fue esto, ¿vale? Si os veis, al final lo que más tardamos quizá al principio fue el análisis externo e interno, pero en julio y en agosto ya empezamos con la organización, sensibilización. En septiembre, como os digo, empezamos con las nuevas formas de trabajo y con las herramientas. Y en octubre ya teníamos los primeros pilares y el análisis. Hemos creado nuestros propios dashboards, hemos podido medir todo directamente con nuestras herramientas y lo único que hemos tenido que hacer es implementar una nueva herramienta para ver en qué gastábamos el tiempo. ¿Por qué? Porque veíamos que teníamos mucho tiempo en tareas que a mí no me aportaban mucho valor. Y tenemos ya conclusiones, informes, pero lo mejor de todo es que el piloto de Smart Work empezó, creo que fueron 3 semanas antes del confinamiento. Wow. Habíamos mandado a equipos ya a trabajar en remoto para hacer el piloto. Habíamos decidido además que cada isla iba a tener 2 personas que fueran en remoto. Eso lo había decidido todo el equipo de Smart Work. Una que era la que creíamos que estaba mejor preparada para trabajar en remoto y la otra que creíamos que era peor preparada. ¿Por qué? Porque, claro, es decir, no valía hacernos trampas al solitario. O sea, queríamos de verdad saber si esto era viable. Con lo cual, cuando nos pilló el confinamiento, lo que teníamos ya casi toda la fundación con las herramientas físicas que necesitábamos y gran parte ya estábamos preparados porque nos habíamos estado, pues eso, formando, habíamos estado debatiendo y teníamos para poder medir. Y eso es lo que nos ha dado la vida. Nos ha dado la vida en estos momentos cuando nos dijeron... También es verdad que cuando dijimos, nos vamos a tener que confinar, lo que tuvimos que hacer es los equipos que estaban en remoto, los llamamos para que volvieran porque teníamos que mandar a aquellos que tenían o niños o transporte público. Yeah. Pero tardamos tan solo 3 días en pasar toda la fundación al remoto, de miércoles a viernes. Porque yo creo que eso era un aprendizaje y realmente funcionó. Y, bueno. Sí, y ahora un poco pasamos a la última fase de esta tercera. Me quedo con eso, Carmen, que has dicho tan potente, ¿no? Lo de que muchas veces hacemos pilotitos, probamos con proyectos que pueden no ser tan relevantes o que muchas veces se quedan despriorizados. Entonces, realmente no estamos viendo, ni sintiendo, ni sufriendo realmente todas las resistencias que nos pueden hacer aprender más. Para vosotros un cambio definitivo, como dices claramente, fue el seleccionar. Vamos a provocar un cambio, vamos a impulsar un cambio realmente en un proyecto absolutamente core, como era el tema de las islas, que es vuestro día a día, vuestro proyecto más relevante, es el corazón de la fundación y ahí es cuando realmente habéis dado el paso hacia adelante. Esto es muy relevante también para las personas que nos puedan estar escuchando. Yo creo que es muy relevante, ¿no? A la hora de afrontar y de elegir esos proyectos, porque si no, igual el aprendizaje es mucho más lento. Seguro que ha habido aprendizaje, pero seguro que es mucho más lento. Y entonces un poco, Carmen, y aquí otra vez te voy a pedir
brevedad. Para que tengamos tiempo en las preguntas, aquí esta sería la parte final además nos estaban preguntando por aquí cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido los grandes retos, esto ya son preguntas del chat. Pues esta es la pregunta para ti, Carmen, ya con la última parte. Vuestros grandes aprendizajes, ¿cuáles son? Lo podemos hacer como también formular como recomendaciones para todas las personas que estén viviendo ese cambio, tanto en roles como de facilitador, como promotores del cambio. ¿Qué aprendizajes habéis sacado de todo esto, Carmen? Yo aquí he hecho como también algo muy rápido, pero que lo tenéis aquí, luego os lo dejo, o sea que no hay ningún problema. Sí que es verdad que hace falta tiempo, ¿vale? Que cuando digo hay que creérselo y hay que seducir es porque hay que seducir a la organización, hay que seducir a los jefes, hay que seducir a los compañeros, pero para mí de los grandes aprendizajes ha sido escuchar al equipo. Si recordáis, lo he dicho al principio y cuando todo ha funcionado bien ha sido cuando he escuchado y he decidido que tenían razón, o sea, porque muchas veces nos obcecamos en que nosotros somos los que tenemos razón y no es real. La importancia del feedback, el feedback y el feedback positivo al equipo y el feedback positivo de qué hemos fallado y de cómo podríamos mejorar. Eso yo creo que es algo que no ejercitábamos mucho y en la organización y en las islas ahora está funcionando increíble. Y salir de la zona de confort, que es posible. Pero mis dos grandes aprendizajes y lo que de verdad nos ha hecho ese gran cambio brutal, como os decía antes, la importancia de los datos, ¿vale? El medir, para de verdad, porque cuando después tienes que tomar alguna decisión con los equipos y con las islas, son ellas mismas los que pueden ver esos datos. O sea, porque yo le digo, oye, pero tendréis que coger otro proyecto porque si veis, la otra isla está gestionando más. O sea, no es porque yo quiera o porque me parezca. Y si está gestionando más, habrá algo que esté haciendo de forma diferente que a lo mejor es más eficiente. Nada más. Y para eso hay que medir, ¿vale? Y lo siguiente, y aquí, por ejemplo, os he puesto que algunos ejemplos, es decir, nosotros lo único, Talentoteca es nuestra propia herramienta, Navision, un Excel, Timecamp y nada más, con eso medimos todo, por el momento, absolutamente todo. Nos hemos hecho unos dashboards impresionantes, pero internamente, o sea, esto lo hemos hecho con el departamento financiero, con qué es lo que necesito medir, cuándo lo puedo medir y que lo puedo ver en cualquier momento para ir tomando decisiones. Y esto es absolutamente algo interno, o sea, que no ha pasado nada. Y el proyecto que impacte, ¿vale? El otro gran aprendizaje, el proyecto que impacte en la organización. Y ya dejo preguntas que me parece también mucho más interesante. No, es súper interesante, Carmen. Mira, en línea con los aprendizajes que ya nos estás diciendo, te lanzo alguna pregunta ya que ya nos dicen, ¿no? Ha salido el tema del feedback antes, aquí en el chat. Esa parte del feedback que decíais que la habéis incorporado y que está funcionando muy bien, ¿nos puedes contar un poquito más en detalle qué hacéis exactamente y por qué os está ayudando? Vale, pues primero tenemos definidos dentro de los objetivos, que uno de los objetivos también es las reuniones, como os decía, entre islas y las reuniones también interpersonales. El feedback que nos vamos dando es cuando vamos viendo cómo funcionan las islas en estos desayunos, vamos viendo cuáles son las islas que tienen los mejores ratios y vamos contándoles también, es decir, por qué creemos, primero les preguntamos en qué creen ellos que son los mejores y en qué creemos nosotros también, el equipo motor, qué es lo que vemos que está funcionando mejor. Y preguntando también mucho al cliente qué es lo que ellos creen que también está funcionando mejor. Y después también contando la realidad de cuando algo no está funcionando, es decir, cuando vemos que hay dinámicas que no son positivas, hablando con ellos, pero hablando y diciendo, oye, a nosotros nos parece que está ocurriendo esto, ¿qué es lo que vosotros veis? Y dejando que la otra persona también te cuente. Yo tengo un equipo motor impresionante que yo les digo que me dan muchísima caña, pero ¿qué es lo que me hace crecer? Un montón. Es decir, de las primeras cosas que me dijeron es, oye, si sigues manteniendo mi rol, o sea, si sigues ocupando mi rol, no te puedo ayudar. Y
Y es verdad, porque como os he dicho antes, y hasta que alguien no te lo dice, muchas veces no lo ves. Qué bueno. O sea, que veo que el feedback es como parte del sistema, parte del modelo que habéis montado. Y además es feedback desde muchos sitios, ¿no? Tanto con ese cliente final, como internamente, como incluso entre islas o incluso vosotros como equipo motor, facilitando ese cambio junto con los datos delante con las islas, ¿no? También nos preguntaban antes, y quizás lo has comentado por encima, Carmen, pero igual podemos hacer hincapié en un tema relevante, que es el tema de las métricas, pero sobre todo nos decían, ¿qué herramientas utilizáis? ¿No? Tú has dicho, nos las has mostrado ahí, pero básicamente has dicho algo así como que las que ya teníamos, tampoco hay que volverse loco buscando herramientas en el mercado como lo último en tendencia, en métricas, en herramientas que me midan absolutamente todo, o vale simplemente hacer una reflexión de entender cuáles son las métricas que realmente importan porque me están midiendo realmente, por ejemplo, eficiencia, rendimiento, aquellas que son relevantes y utilizarlas, Carmen. Pues mira, nosotros teníamos el 99% de los datos los teníamos dentro de la fundación. El problema es que no lo utilizábamos, no sabíamos cómo utilizarlo. Entonces, lo primero, este es un trabajo, es decir, que aquí sí que hemos probado bastantes cosas. Hemos probado, porque primero tienes que tener claro qué es lo que quieres medir. Yo tenía claro qué es lo que quería medir. Bueno, pues primero lo que quería medir era, nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a gestionar becas. Pues, ¿cuántas becas gestionábamos? Cuando ya tenía ese dato, de pronto vi, oye, pues es que lo que ocurre es que hay unas islas que gestionan más que otras. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor es por el cliente. Bueno, entonces ahí decimos, bueno, pues entonces lo que tenemos que medir es la forma de cómo se trabaja, ¿vale? El tipo de actividad que hace cada uno. Y ahí, pues bueno, ahí es la única herramienta que cogimos, que era Timecard, que era para poder cada uno decidir, o sea, y poner en qué estaba trabajando. Y después de eso vimos, bueno, pues es que ahora lo que tenemos que hacer es que eso, ponerlo por proyectos para saber si ahora realmente no es una cuestión de la gestión interna, sino que tiene que ver de la complejidad quizá del cliente, ¿vale? Y en eso es en lo que hemos estado trabajando, es quizá lo que nos ha costado un poco más, pero es donde hemos visto mayor impacto y donde tenemos ahora la capacidad de mezclar. Mira, estas herramientas a mí como departamento me ayudan a gestionar mejor, pero lo que es increíble es la información que estamos dando a expansión y desarrollo para la hora de cuando quiera poner precio a algo que hagamos, poder decir, oye, no, ojo, que me cuesta mucho más de lo que tú dices, ¿vale? O sea, es mucho más importante de lo que parece y no solo para la gestión, sino incluso también después para poder salir al cliente y decir, oye, mira, es que no, es que yo llevo trabajando contigo 2 años, dijimos que costaba esto, pero me cuesta 3 veces más, no podemos salir. Justo. Y suena como muy obvio lo que estás diciendo, Carmen, pero sobre todo viendo cómo gestionamos, ¿no? Conocemos muchas organizaciones, vemos cómo lo están haciendo de hoy, qué poco se hace esto de entrar en el detalle y saber exactamente si lo estamos haciendo bien, mal, para ir corrigiendo, para ir tomando decisiones. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿y la recogida de estos datos, cómo la hacéis? Sin entrar en mucho detalle, pero que nos puedas contar un poco más, o si tenéis algunas personas dentro de las islas que asumen un rol dedicado a esto. Esto, Carmen, es una pregunta que ha surgido en el chat. Tenemos dentro de decir, los datos, cada persona mete sus datos, ¿vale? Hay otros muchos que sí que nos salían ya automáticamente, pues ya os digo, desde Talentoteca o desde Navision. Talentoteca es como nuestro gran CRM de gestión de becas, ¿vale? Y Navision es contable, o sea que eso no es. Y después lo que sí que tenemos es una persona dentro de las islas que al principio era la que tenía que coger todos estos datos y meterlos en un Excel, y cuando vimos que ya, porque no queríamos gastarnos un euro, ¿vale? O sea, esto también es, cuando vimos que realmente era relevante este dato, que nos interesaba porque podíamos hacer muchas cosas, fue cuando decidimos implementar Timecamp. Y ya no teníamos que hacerlo manualmente, sino que salía también automáticamente. Ahí hemos trabajado, como os decía, muchísimo con el departamento financiero y de sistemas, pero solo lo hemos hecho, hemos implementado mejoras o algo cuando hemos visto que realmente los datos nos interesaban, porque también por el camino debo reconocer que hemos hecho como hemos estado introduciendo datos que luego decíamos, ¿y para qué quiero esto? Y yo tan solo quiero los datos que de verdad me valgan, porque no quiero a la gente en lugar de trabajando metiendo datos, porque entonces ya eso era el colmo. Pero cuando vimos que funcionaba, lo que hemos hecho es también que fuera automático, ¿vale? Para no cargar al equipo. Eso también es importante.
Genial, Carmen. También nos preguntan un tema sobre, por ejemplo, la formación. ¿Cómo ha afectado? ¿Habéis tenido que formar a los colaboradores, tanto al equipo motor, a las personas que están empezando a trabajar de una forma diferente en esas islas, en los distintos roles? ¿Ha sido necesaria una formación? ¿Qué tipo de cosas crees que son relevantes? ¿Qué competencias pueden ser relevantes para formar a estas personas? Bueno, yo lo puedo contar, pero puedes contar tú mucho mejor que eres el que nos has acompañado en todo esto. Sí, sí que hay que formar y lo sabemos perfectamente, es decir, pero aquí yo estoy convencida que es el que lo sabe mejor. Hay que entrenar, hay que sensibilizar. Yo lo primero creo que es sensibilizar, porque en muchas organizaciones esto no funciona y nosotros hemos pasado por diferentes etapas. La última etapa que yo creo que ha sido, ya os decía, con lo de Smart Work y con el tema de islas, ha sido más hasta un tema de coaching que nos habéis estado haciendo y que eso nos ha dado, yo creo que el impulso para dar ese gran salto. Y después hemos ido definiendo formación dependiendo también de las necesidades que iban teniendo las islas. O sea, claro, si quieres trabajar en Agile, hasta la formación también tiene que ser en Agile. No puedes pensar que todo el mundo va a necesitar la misma formación. Hemos ido cogiendo conforme veíamos que necesitábamos. Sí que es verdad que como al equipo motor habéis trabajado más como coach y yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Justo. No, me parece muy relevante lo que decías precisamente de cuando estamos ejerciendo unos roles, incluso estamos ejerciendo, por ejemplo, ese liderazgo distribuido, eso hay que entrenarlo, obviamente, porque no es algo que salga por sí, ¿no? Sino que es algo realmente, es una nueva situación, un nuevo contexto y tienes que saber realmente responder en las situaciones seguramente más complejas para ver cómo se hace eso. Y eso va de estar muy cerca, de dar los tips, de trasladar el mindset, pero también estar en directo, ¿no? Pudiendo asesorar de, mira, en esta situación y en esta reunión quizás se podría haber mejorado si la respuesta hubiese sido esta, o no hubieras dado instrucciones, sino que hubieras esperado, o realmente aquí es cuando te lo tienes que tragar, ¿no? Ha habido un error del equipo, te lo tienes que tragar y en vez de ir otra vez y decir, esto hay que hacerlo así, pues en ese momento trasladarles el mindset y que lo vean además de que ese es el momento de parar, aprender juntos y pensar en cuál es la solución. Ese tipo de cosas creo que es un poco en línea con lo que decías, ¿no? Y lo que os ha funcionado. Qué bueno. ¿Alguna más, Carmen, que te quería decir? Bueno, nos han preguntado una al principio, muy al principio, que es, bueno, ¿y qué dificultades ha habido aquí con todo esto, no? ¿Qué dificultades habéis encontrado? ¿Qué resistencias? ¿Esto ha sido todo de color de rosa o...? Porque igual muchas otras personas, equipos, se están ahora enfrentando a estos obstáculos, que sabemos que hay muchos en el mundo del cambio. ¿Nos puedes contar alguno, Carmen? Pues mira, yo creo que a los 6 meses, bueno, porque todo el mundo está muy emocionado. Luego tenemos gente que, por supuesto, que son como rocas que no quieren cambiar, pase lo que pase. Esos hay que dejarlos a un lado, por lo menos al principio, sobre todo para que no te generen inquietudes. Y luego tuvimos una etapa que a mí era la que me preocupaba mucho, que es que habíamos tenido como muchos pilotos, habíamos hecho cosas, pero se quedaba ahí. Es decir, nos podía valer para cuando venía un proyecto de cliente, venga, vamos a utilizar esta metodología y nada. Después hubo otro momento de caos en lo que todo el mundo quería trabajar en Agile. Venga, todos hacíamos millones de equipos de Agile, todo lo vamos a hacer en Agile. Y teníamos la fundación llena de POSIT y de Kanban, pero que duraban alrededor de un mes y medio. Pero como no estaba interiorizado, porque era para proyectos, no funcionaba. Y eso fue como el autobajón. Luego, el aprender a dejar tiempo a esos equipos ya de verdad que organizábamos que tenía que ser Agile 100%. ¿Por qué? Porque tenían su día a día y teníamos que... Yo trabajé muchísimo con el resto de directores de departamento para explicarles la importancia de que les dejaran tiempo en estos proyectos que iban a redundar en la organización. Y eso cuesta porque cada uno al final lo que quiere sacar es su trabajo. Y yo creo que esos fueron como los grandes problemas. Qué buena. Pero aquí estamos.
Vamos a ir cerrando, Carmen. Genial, muy, muy interesante todo, la verdad. Nos pregunta por aquí David, una muy, muy relevante que quiero, es ¿y qué pasa cuando nos enfrentamos o tenemos delante a personas que quizás no encajen tanto en este modelo, que no lo acepten porque, bueno, pues por su background, porque no quieran, porque son más resistentes al cambio? ¿Cómo? Porque entiendo que en estas islas también habrá perfiles como más propicios que desde el primer momento no eran los early adopters que decían sí y otros que igual han estado por cuestiones diversas igual un poco más retraídos. ¿Cómo habéis afrontado esto? ¿Qué aprendizajes ha habido ahí? Como decía al principio, los hemos dejado un poco al lado hasta que vieran y después lo que les hemos buscado es su rol. Es decir, porque una cosa es que además ellos pensaran que no iban a poder trabajar en Agile y en el fondo lo que les estamos diciendo es, no, mira, pero si lo que te voy a pedir es que trabajes en equipo, que seas colaborativo y que lo hagas con este grupo. Al final el grupo, cuando todo está funcionando bien, el grupo lleva al resto. ¿Vale? Es decir, y si hay alguien, porque era como os decía, yo también tenemos gente como pues ya de una edad todo, pero al final te lleva, cuando ya tienes a muchos, cuando las esporas ya ha llegado a toda la organización, esa resistencia al cambio se ve casi obligada y sin el casi, se ve dentro ya de la organización sin haberse dado cuenta, que eso también es muy interesante. Qué bueno, Carmen, muy bien. Pues vamos llegando al final. Hay alguna pregunta por aquí que se nos ha quedado sin responder. Perdonadnos los que no hay muchas, pero alguna. Pero bueno, queríamos acabar y ser puntuales. Esto es cambio en primera persona, Carmen. Te agradezco muchísimo la valentía que estás, el liderazgo que estás ejerciendo en este proyecto, que lo conocemos muy, muy, muy bien. No es fácil afrontarlo y liderar ahí. Y te agradezco muchísimo también la valentía de salir aquí, contarnos en primera persona las cosas que os han funcionado, las que no. Y bueno, seguimos estando muy, muy, muy cerca para que nos vayas contando. Y a todos los que nos habéis escuchado hoy, nada, deciros que esto es Change Lab, esto es un laboratorio de aprendizaje y por lo tanto veis que estamos contando historias en primera persona de cambio de verdad, no el de los libros, no el de los modelos lineales, sino el del nuevo mindset, el del mindset experimental, el de entender, probar, ir avanzando, siempre con organizaciones, con casos absolutamente reales. Y bueno, aquí ya sabéis que tenéis también nuestro curso de facilitación de procesos de cambio, que es absolutamente esto, lo que intentamos hacer desde el modelo de GiroCamp, absolutamente práctico. Si estáis interesados, nos lo decís. Seguiremos divulgando, contando casos, qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado, porque lo que queremos realmente es ver cómo entramos, interiorizamos todas estas nuevas formas de facilitar el cambio, como llamamos nosotros. Y, Carmen, la mejor forma es esta, que tú has podido estar hoy con nosotros y contárnoslo. Te lo agradezco muchísimo y agradezco muchísimo a todas las personas que han podido estar aquí. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Ánimo con esos siguientes pasos. Enhorabuena por todo lo que habéis conseguido y gracias por estar tan cerca, Carmen. Gracias a ti. Muy bien. Nos vemos prontito. Chao.